En este problema nos piden que obtengamos mediante una versión modificada de la síntesis acetilacética la 1-fenil-2-metil-1-butanona y la 2-alil-ciclopentanona. Vamos a dibujar primero la molécula del apartado A y vamos a ver cómo modificar la acetilacética de manera que se pueda obtener esta acetona. Es la butanona, molécula con 4 carbonos, tiene el carbonilo en posición 1 y además en esa posición 1 lleva un fenilo y en la posición 2 tiene un metilo. Bien, esta acetona en principio no puede obtenerse mediante la acetilacética, puesto que la acetilacética parte del acetilacetato de etilo y genera acetonas metílicas. Esta acetona, como no tiene por cadena metilo, no va a poder obtenerse directamente por la acetilacética. Sin embargo, podemos hacer unas modificaciones en la molécula que nos llevan a otro cetoéster que sí permite obtenerla. Esas modificaciones van a consistir en lo siguiente. En una primera etapa vamos a colocar sobre el carbono alfa de la acetona, vamos a colocar en el carbono alfa de la acetona un éster, el grupo CO2-ET. CO2-ET. Le añadimos ahí un grupo éster. Bien, la molécula pasa a convertirse en un cetoéster, un 3-cetoéster. Este 3-cetoéster puede obtenerse mediante Claisen, aunque en este caso no lo podemos obtener mediante esa reacción, dado que no tiene hidrógenos en la posición alfa entre cetona y éster. Al carecer de hidrógenos ahí, no lo vamos a poder obtener mediante una Claisen. Pero podemos eliminar una de las cadenas, romper una de las cadenas de ese cetoéster, por ejemplo el metilo, o incluso podemos quitar dos cadenas, el metilo y el etilo. En cuanto rompamos una de las cadenas, la molécula ya se va a poder obtener mediante Claisen. De momento vamos a dejar el etilo y vamos a romper solamente el enlace carbono-metilo. Vuelvo a dibujar otra vez la molécula. Esta molécula que dibujo aquí ya se puede obtener mediante una Claisen porque tiene hidrógeno alfa entre carbonilo y éster, el hidrógeno que señalo ahí. Y además, arrancando este hidrógeno y añadiendo yoduro de metilo, podemos convertir esta molécula en esta. Y por supuesto, esta molécula la podemos llevar aquí al producto final mediante una descarboxilación, hidrólisis del éster seguido de descarboxilación. Como este compuesto que tengo aquí es un cetoéster, se puede obtener rompiendo el enlace que une el carbono carbonilo al carbono alfa. Es decir, o mejor dicho, podemos romper el enlace que une el carbono alfa del éster al carbono beta de la acetona. Si lo rompemos por aquí, obtenemos los reactivos que generan ese cetoéster, que van a ser dos ésteres que voy a dibujar aquí. Vamos a dibujar aquí los dos ésteres que generan esa molécula. La parte izquierda del enlace que rompo es el butanoato de etilo y la parte derecha nos va a quedar así y tenemos que añadirle un etóxido para que sea un grupo éster. Le añado aquí el etóxido y ya tenemos los dos ésteres que van a condensar en una Claisen, el benzoato de etilo y el butanoato de etilo. Por tanto, aquí ya tenemos unos reactivos de partida sencillos que nos van a permitir, mediante una Claisen en un medio básico simplemente con etóxido en etanol, obtener el 3-cetoéster que mediante una alquilación de su carbono alfa con una base, esa misma base, tóxido en etanol que hay en el medio, no hace falta añadirlo, es el de la primera etapa, y de segundo paso el yoduro de metilo nos va a permitir alquilar la molécula y por último la descarboxilamos, por ejemplo con sulfúrico, agua y calor. Hidrolizamos el éster y si calentamos posteriormente a unos 120 grados conseguimos la descarboxilación de la molécula para obtener el producto final. Como el procedimiento transcurre a través de un cetoéster que es alquilado y descarboxilado, se puede considerar como una síntesis acetilacética, pero
es una versión modificada de la misma. Vamos a comentar con más detalle los pasos del mecanismo. Por ejemplo, comienzo por la Claisen, que tenemos aquí, por la condensación de Claisen, y especifico con un cierto detalle las etapas del mecanismo. Bien, primero empezamos arrancando el hidrógeno alfa del butanoato de etilo. Lo hacemos con etóxido en etanol. Es una base demasiado débil para desplazar los equilibrios, pero suficiente para empezar a formar enolatos en el medio que a continuación atacarán al benzoato de etilo. Si debemos tener en cuenta un detalle, y es que para que el enolato del butanoato de etilo no condense consigo mismo, debemos trabajar con exceso del benzoato de etilo. Hay que poner el benzoato de etilo en exceso. Habitualmente se trabaja poniéndolo en el matraz con el medio básico, el benzoato de etilo en el matraz con el medio básico, y goteando poco a poco el butanoato de etilo. Bien, dibujamos el producto que se genera. Vamos a unir, vamos a formar el enlace carbono-carbono de la Claisen. Lo voy a pintar en rojo. Este es el enlace formado, y aquí se une el carbono del butanoato de etilo y va a dar el mecanismo típico de adición-eliminación. Aquí tenemos la etapa de adición y ahora el oxígeno cede sus pares y elimina el etóxido. Estos equilibrios no son favorables y el producto formado, la cantidad de producto formado es mínima, pero ahora viene una etapa en la que sí se produce un equilibrio muy favorable. Es una etapa prácticamente irreversible en la que el etóxido que hay en el medio desprotona la posición alfa del cetoéster. Este hidrógeno de pKa11, muy ácido, es arrancado muy mayoritariamente por la base, desplazando los equilibrios anteriores hacia la molécula final, obteniéndose una sal que es un enolato de éster que precipita. Como estamos usando etóxido posiblemente de sodio, pues formamos una sal sódica que precipita. A esta sal sódica se le añade protones agua para conseguir el producto final, que es el que tengo aquí dibujado, pero si la aprovechamos y le añadimos yoduro de metilo, podemos alquilarla. En caso de protonarla con una etapa de hidrólisis ácida, tenemos que a continuación volver a desprotonarla para que se alquile. Es el paso que siempre hacemos en la acetilacética, añadiendo diferentes electrófilos carbonados que nos permiten elegir las cadenas que va a llevar la acetona final. En este caso, exactamente igual. Y de esta manera conseguimos un producto que siempre que no lo pongamos en un medio básico será estable y lo vamos a poder descarboxilar en una etapa posterior de hidrólisis ácida, sulfúrico, agua y calor. Aquí hay dos pasos, dos etapas. Una, la hidrólisis del éster para pasar a ácido carboxílico, y una etapa posterior de calefacción. Voy a separarlas ambas. Hidrólisis del éster, que genera el cetoácido, y la descarboxilación, que ya nos va a rendir el producto final. El éster hidroliza ácido y el ácido se pierde como CO2. Y el producto final es el buscado. Un procedimiento que modifica la síntesis acetilacética y que nos permite generar la molécula final. Vamos a repetir esta idea con el apartado B, con la 2-alil-ciclopentanona. La voy a dibujar, la 2-alil-ciclopentanona, y vamos a ir haciendo un proceso de retrosíntesis para ver qué reactivos nos permiten formarla. Es una ciclopentanona que tiene en la posición 2 un grupo alilo, el grupo 2-propenilo o alilo. Bien, vamos a ir rompiendo la molécula. Primero le vamos a añadir un éster al carbono alfa de la acetona. Vamos a colocar en el carbono al que une el alilo, le vamos a colocar un éster, un CO2-ET. Este grupo se puede quitar. ¿Cómo? Pues calentando con sulfúrico, agua, hidroliza el éster ácido y una posterior calefacción más intensa nos genera el producto. Bien, y a continuación
Como esta molécula no se puede generar por Claisen, le vamos a quitar una cadena, le vamos a quitar el grupo alilo. Y entonces ya tenemos un cetoéster que sí lo podemos sintetizar mediante la reacción de Claisen. Como tiene aquí un hidrógeno ácido, si lo arrancamos con una base y añadimos bromuro de alilo, nos genera el producto buscado. Y esta molécula, a su vez, se puede obtener mediante la condensación de Claisen si rompemos el enlace alfa-beta respecto al éster. Y colocamos en el carbono beta, en el que nos queda un carbonilo, colocamos un etóxido o metóxido, lo que se prefiera. Bueno, el mismo grupo que se acostumbra a utilizar el mismo grupo que lleva el éster que he añadido aquí. Aquí he añadido un éster con etóxido, pues aquí también el otro lo vamos a poner también con etóxido. ¿Qué reactivos nos hacen falta para conseguir que esta molécula se convierta en esta? Simplemente un medio básico, etóxido en etanol. Y esa reacción se conoce como condensación de Claisen. Y a continuación, ¿qué tenemos que añadir aquí? Pues simplemente yoduro de metilo. No haría falta el medio básico, puesto que aprovechamos el enolato de cetoéster formado por la Claisen y después calentamos con sulfúrico agua a calor para convertir el éster en ácido y los 3 cetoácidos descarboxilan. De nuevo vamos a hacer unos pasos de la síntesis. Esto se conoce como retrosíntesis, vamos rompiendo la molécula. Es una primera etapa la que hemos hecho aquí, llamada en retrosíntesis la adición de grupo funcional, una AGF. Después desconectamos el grupo alilo y por último desconectamos este enlace alfa-beta porque es un enlace que lo genera la Claisen. Bien, voy a empezar por el diéster al que he llegado y a partir de él vamos a indicar los pasos de la Claisen. Nos llevamos el hidrógeno ácido con etóxido, equilibrio desfavorable, ya que estamos ante un hidrógeno de pKa 25. Y a continuación el enolato formado, estabilizado por resonancia hacia el oxígeno del éster, aunque por simplificar los pasos no dibujo la estructura, da lugar a una etapa de adición sobre el éster que hay en la propia cadena, seguida de una etapa de eliminación que nos conduce al cetoéster como los equilibrios son tremendamente desfavorables, aprovechamos una etapa final en la que la base que hay en el medio, el etóxido, desprotona el cetoéster. Y ahí tenemos el primer equilibrio favorable de la Claisen que nos va a desplazar todos los demás hacia la molécula final, obteniéndose un enolato, una sal sódica del 3-cetoéster. Y a continuación, en vez de añadirle protones agua, lo alquilamos. Aquí sí que acabo de meter la pata. Lo alquilamos con el bromuro de alilo. Nuestra sal sódica del cetoéster se alquila con el bromuro de alilo y tan solo nos falta una etapa de descarboxilación final. Una etapa final de sulfúrico, agua, calentando suavemente. Voy a dibujar el paso intermedio, generando un ácido carboxílico por hidrólisis y a continuación calentamos a unos 120 grados, lo que produce la pérdida de dióxido de carbono y la obtención del producto final. Bien, eso es todo sobre esta versión modificada de la acetilacética para obtener otro tipo de cetonas que no sean las
típicas metílicas de dicha síntesis.